Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos. Genial, gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana. Bien, la idea de hoy es contarles un poco de este World Tour que nosotros estamos haciendo en más de 120 ciudades alrededor del mundo. Hoy, en este mismo momento, vamos a hacer Bogotá, en Colombia. Después de este evento, seguido el mismo día de hoy en la hora, es Nashville, y en la tarde tenemos Tennessee en Estados Unidos, así que son parte de esta historia. La semana pasada terminamos la gira por el norte de Europa, o sea, el último que hicimos fue de Islandia, así que lo que ustedes van a ver es el contenido de este World Tour de Trend Micro. O sea, el World Tour no es solo un nombre, sino es una realidad, ¿no? Hacerlo en más de 120 ciudades. En Latinoamérica lo vamos a hacer en 17 ciudades. Después de esta ciudad vamos a tener Brasilia la semana que viene, después tenemos San Pablo, o sea, vamos a tener que viajar bastante. Así que muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros, y quisimos crear este evento para compartir con ustedes lo que Trend Micro está viendo. Como ustedes saben, Trend Micro es una empresa que tiene más de 35 años en el mercado de ciberseguridad. Yo hace más de 18 años que trabajo en Trend Micro, más de 22 con el tema de ciberseguridad, y la idea es entender, en todos estos años ha cambiado algo. Sí, cambia mucho, cambia constantemente, porque recuerden que una de las grandes cosas que nosotros hacemos, y las hacemos todos juntos, todos los que están acá, las organizaciones, los que estuvieron ayer en la fiesta de inauguración de nuestras oficinas en Bogotá, lo vieron, o sea, estuvimos reunidos con Saúl Catán, que es el asesor de la presidencia, la viceministra del MINTIC, el embajador de Japón, el embajador de Estados Unidos. O sea, la idea es todos juntos unirnos contra el único enemigo que tenemos, que son los cibercriminales. Estamos para defender eso, ¿bien? Y a veces dicen, pero y los competidores, el único competidor que tenemos son los cibercriminales. Créanme, trabajamos todos juntos para eso. Es un tema que es lo que nos lleva nosotros día a día a poder seguir en lo que estamos haciendo. Entonces, para comenzar bien en este World Tour, vamos a hablar de un tema que venimos viendo en Trend Micro y que venimos trabajando fuertemente hace más de 3 años, y es el tema del ciberriesgo. ¿Bien? Y poder entender qué es esto del ciberriesgo, cómo el ciberriesgo se relaciona, cómo el ciberriesgo se conecta con las estrategias de ciberseguridad y de ciberresiliencia, y cómo esto hoy en día se ha convertido en un riesgo de negocio. Cuando hablamos de un riesgo de negocio, quiere decir que los directores, los dueños, los boards de las empresas, los gobiernos lo están tratando como cualquier otro riesgo de negocio. Como ustedes saben, los boards tienen algunas preocupaciones, y cuando se reúne un board hablan de los aspectos financieros de una empresa y también de los riesgos y de lo que puede afectar a eso. Y eso es un tema importante, porque ya esto no es solo un tema tecnológico, el tema de la ciberseguridad, sino que es un tema que tiene que ver con el ciberriesgo. Entonces vamos a ver un poco por qué tenemos que hablar de esto. Porque es algo nuevo que se le ocurrió a Trend, porque tenemos que hacer algo diferente. Simplemente porque las brechas de seguridad siguen pasando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sigue habiendo brechas de seguridad? ¿Escucharon en Colombia de algún ataque? Bien. Y quiere decir que no había nueva tecnología, no se había invertido en nada, no había SOCs, no había nada por el estilo. Siguen pasando las brechas. Entonces, cuando algo sigue pasando, lo que nos lleva a repensar es qué tenemos que hacer diferente. Deberemos buscar un enfoque diferente al tema de la ciberseguridad o al tema de lo que está pasando, y este es uno de los puntos que tiene que ver con este tour. Lo importante de tener en cuenta es por qué sigue pasando. Y si ustedes se dan cuenta, hablamos de, y no voy a entrar en detalle en este slide, pero simplemente lo quiero tener como para crear un marco. O sea, fíjense, email de phishing, y cuando hablo de phishing, quiero llevarlos a un concepto más arriba. Los emails de phishing, alguien puede decir, tengo que tener un anti-phishing nuevo o algo por el estilo. No. Entiendan por qué los cibercriminales siguen operando de esta manera. Porque los criminales están yendo a través de las identidades. Porque se dieron cuenta que tener identidades, no importa si son de alto perfil o bajo perfil, porque después vamos a ver por qué es importante, tener una identidad y después escalar el privilegio con alguna vulnerabilidad es crítico para poder escalar el acceso dentro de la empresa. Entonces, empiezan a pensar en este concepto, identidad, y que la identidad es el nuevo perímetro, es algo que me debo ocupar y debe ser parte de mi estrategia.
capaz que uno dice, sí, pero las identidades es el Active Directory, Ping, Okta, otro tipo de tecnologías. Y capaz que ustedes ni siquiera las administran, pero ustedes tienen que pensar en cómo la identidad se ha vuelto en uno de los vectores de ataque. Después, las vulnerabilidades, que hemos hablado muchísimo de las vulnerabilidades, pero sigue siendo uno de los puntos principales. Y eso lo usan mucho para evitar tecnologías que podría ser que es lo mejor que tengo hoy en día, que es EDR. Créanme, si solo tienen EDR, tienen un legacy de EDR hoy en día. Y, por otro lado, algo muy importante que son las supply chains, las cadenas, los componentes que son válidos dentro del negocio, o al menos yo creo que son válidos, y son comprometidos por los cibercriminales para mantener persistencia en las redes. Eso se llaman ataques LOL, no sé si habían escuchado hablar, se llaman living off the land, ¿bien? Es usar herramientas válidas, ¿bien? Como PowerShell, como incluso herramientas válidas, como lo que ustedes escucharon con SolarWinds o recientemente con la empresa esta de voz sobre IP, que comprometieron el servidor de actualizaciones de una aplicación válida para poner una parte de la... Y esto es lo que está pasando. Entonces, si esto es lo que está pasando, ¿esto es rentable o no es rentable? Este es otro estudio de Trend Micro que nos dice que para los cibercriminales es muy rentable el ataque. Después véanlo, lo que nosotros hicimos no fue analizar los tipos de malware o ransomware que usamos. Analizamos el modus operandi de los cibercriminales. Por cada rescate que se paga, los cibercriminales pueden financiar entre 6 y 10 sin que les paguen. ¿Bien? ¿Saben cuál es el país de Latinoamérica que más paga rescates? De Latinoamérica. México, Brasil, no, Perú. Perú, el 60% de los ataques de ransomware en Perú son pagados. ¿Bien? En segundo lugar, ¿bien? Viene Brasil, después viene Colombia y después viene México. ¿Bien? Así es como estamos. Después si quieren lean el informe para entender un poco cómo sabemos si son pagados o no, pero créanme que en el 95% de los casos se puede saber si alguien pagó o no pagó un rescate. Volviendo al tema, ¿bien? Uno de los grandes temas que nos llega a pensar por qué siguen pasando las brechas, por qué siguen habiendo estos desafíos, por qué los cibercriminales tienen teniendo un modelo tan rentable, qué parte estamos perdiendo, ¿bien?, en la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa. Y en Trend Micro vemos que uno de los conceptos que tenemos que empezar a adecuar e incorporar en todas las charlas de ciberseguridad es la superficie de ataque. ¿Bien? Es crítico porque si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que van a usar los cibercriminales y tratar de entender para poder hacer sus ataques reales. Entonces, si nosotros lo entendemos, créanme que los cibercriminales tienen herramientas para entenderla mucho mejor. Porque cuando ellos entran, lo que tienen que entender es la superficie de ataque. Los ataques llevan entre 15 y 20 días después del acceso inicial, después de que tienen una vulnerabilidad o una identidad comprometida. ¿Y qué se gastan esos 15 o 20 días? Por lo menos los primeros días se los gastan entendiendo la superficie de ataque. Entonces piensen que para nosotros también es algo crítico. En Trend Micro, sabemos que es un concepto nuevo, nosotros lo venimos viendo hace tiempo y tuvimos que encontrar también formas para explicarlo y para que ustedes lo puedan explicar también a otras personas que no entienden de tecnología. Entonces ahora lo que vamos a ver son algunas herramientas de cómo explicar el concepto de superficie de ataque, bien, para que ustedes lo puedan incorporar. La primera parte tiene que ver un poco con entenderlo como en forma de ecuación, ¿bien? Ustedes saben, solo nos gusta la tecnología, somos un poco nerd, así que vamos a verlo en forma de ecuación. No es muy compleja, no es como la que está ahí. Entonces pensemos en esta manera. Si ustedes tienen que explicar qué es la superficie de ataque, bueno, pensémoslo como una ecuación. Una ecuación tiene una incógnita que queremos resolver y tiene variables. Ya desde esta parte nos va diciendo si tiene variables, quiere decir que cambia. ¿Bien? Entonces, la superficie de ataque, SA, pónganlo de esa manera, tiene un componente de 3 variables. Si alguna de esas cosas cambia, tenemos una nueva superficie de ataque. Eso significa que ustedes tienen un desafío nuevo, que el negocio tiene un desafío nuevo y que si la estrategia que usan no puede ser la misma, tiene que evolucionar. Entonces, el primero son las infraestructuras cambiantes. Cualquier cambio en la infraestructura, y les voy a poner 2 claros. Uso de nube es un cambio en la infraestructura. Segundo caso, uso de aplicaciones SaaS. Algo que era una aplicación que usted tenía instalada interna, ahora la usan externa. Son 2 tipos de superficie de ataque nuevas que cambiaron, 2 tipos de infraestructuras que cambiaron
y que hacen que la superficie de ataque cambie. Si yo no entiendo qué aplicaciones SaaS usan mis usuarios o cuáles son las nubes que estoy usando o si hay algo mal configurado, no entiendo mi superficie de ataque. La segunda variable es el cambio en el comportamiento de los usuarios. Bien, si los usuarios cambian la forma de interactuar con la tecnología, cambia la superficie de ataque. Yo voy a poner un caso claro. Trabajo remoto. ¿Bien? Cambia la superficie de ataque. Porque si yo hablo que la identidad es el nuevo perímetro y ahora ya no está dentro de la empresa que yo cuidaba, es una nueva superficie de ataque. Y hay otra variable, si te pueden notar, hay dos positivas y una negativa, y no tienen que ver con los aspectos matemáticos de la superficie de ataque, sino que tiene que ver básicamente con el negocio. ¿Bien? La tercera variable son las nuevas amenazas y vulnerabilidades. Las nuevas amenazas que son creadas por los cibercriminales, ¿bien? Y muchas veces para explotar una vulnerabilidad. Recuerden que las vulnerabilidades siempre existen y están en el software, ¿bien? Entonces eso aumenta la superficie de ataque. Hablábamos del símbolo positivo y negativo. Las dos primeras tienen un símbolo positivo, ¿bien? Porque son producto de que el negocio quiere crecer, ¿bien? Quiero nueva infraestructura, los usuarios tienen que trabajar de otros lugares donde no trabajan, bla, bla, ustedes lo sabrán todo eso, es positivo para el negocio. Y la otra son los atacantes que intentan interferir con los objetivos del negocio. Pero hay un factor más. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto cambiaba? ¿Bien? Pero usted puede decir, ¿pero y cuánto cambia? ¿Cambia rápido o chico? Para eso, en la explicación de esta ecuación, yo decidí agregar un componente de exponenciación. ¿Bien? Y es una B. Esto quiere decir que va a cambiar más rápido. Y la B es la velocidad del negocio. El negocio necesita moverse más rápido, por lo cual la superficie de ataque va a cambiar. Entonces, la superficie de ataque es algo complejo y en constante evolución. Si tienen que graficarla, yo busqué una manera, por supuesto que no es matemáticamente correcto con lo que está expresado ahí, pero imagínense eso. Al menos cuando lo muestren, va a decir, ¿se entiende que cambia? Es una superficie que no es así y que no está siempre así y que cambia constantemente. Bueno, eso es una forma de explicarlo. Recuerden, estos slides nosotros se los vamos a compartir para que ustedes los puedan usar también, que es uno de los objetivos de este World Tour. Entonces, si lo ponemos de otra manera, bien, y lo quieren poner de esta manera, esta es la superficie de ataque, con distintas tecnologías y la pueden agregar. Pero hay algo muy interesante que es esto. Lo legado también me da una superficie de ataque. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay una superficie de ataque en lo legado? ¿De dónde nace? ¿Alguien tiene idea? De las vulnerabilidades. Y son equipos que no tienen soporte. Entonces, la obsolescencia, pero las vulnerabilidades están adentro del software. No es que se crean de la nada, solo basta que alguien las descubra. Y por eso es muy crítico poder entenderlas. Entonces, esta es una frase de un libro que yo les recomiendo ampliamente. Acaba de salir la segunda edición, si quieren aprender de ciberriesgos, y esto es excelente. Yo lo llamo la Biblia del ciberriesgo. Que dice que los ciberriesgos tienen que ver con la superficie de ataque y las brechas de seguridad están correlacionadas con la superficie de ataque. Fíjese qué interesante tener en cuenta ese concepto. Entonces, si la superficie de ataque cambia, los criminales van a aprovecharla y, por supuesto, las brechas están relacionadas. Entonces, si yo no entiendo eso, no voy a saber cómo defenderme. ¿Bien? Y eso es una de las partes importantes para establecer la estrategia. Esta es otra analogía. ¿Bien? Esta es otra idea de explicarlo. ¿Bien? Si lo de la ecuación no le cerró, vamos a ir con esta otra. Imagínense que la superficie de ataque es ese círculo que ven ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Esto tiene que ver con una fórmula que la pusimos, pero pueden explicar, esto es cambiante. O sea que ese círculo no es estático. ¿Qué es lo que hemos hecho durante todos estos años, bien, para disminuir la superficie de ataque? Ahora que la conocemos, antes ni siquiera ese círculo existía tal vez, ¿bien? Entonces, lo primero que hicimos fue crear estrategias de ciberseguridad, ¿correcto? Si quieren, le voy a poner, acuérdense que las estrategias tienen que ver no solo con tecnología, tienen que ver con personas y procesos, pero eso, por supuesto, la tecnología es una parte. Y les voy a poner algunos de los nombres de las tecnologías que entran dentro del círculo de ciberseguridad. Endpoint Protection, Anti-Malware, Next Generation Firewall, Virtual Patching, CASB, Email Protection, SIEMs, Zero Trust Secure Access, IPS, ¿bien? Eso es parte de la estrategia de ciberseguridad y por supuesto no tapan una parte de la superficie de ataque, pero acuérdense que las brechas siguen pasando. ¿Por qué? Fíjense todo el espacio que hay
dentro de la superficie de ataque. ¿Bien? Esto es parte de protección. Entonces después viene una evolución, que es lo que nosotros llamamos estrategias de ciberresiliencia. Recuerden que el concepto de ciberresiliencia es: detecto lo que se le pasó a la capa de protección o a la capa de ciberseguridad, porque se va a pasar, no existe el 100% de protección. Cuando lo detecto tengo que responder rápido y tengo que recuperarlo. Ese es el concepto de ciberresiliencia. ¿Bien? Por eso nacieron todas estas tecnologías de XDR, EDR, Network Detection and Response, Email Detection and Response, y esa que dice acá, que es lo que les comentaba antes, ITDR, es Identity Threat Detection and Response. Por lo tanto, y voy a usar este slide nada más para crear otro concepto, porque es otro concepto que es muy confuso, que es el tema de XDR. Si ustedes quieren saber si tienen XDR o no, siempre tienen que considerar que tienen que tener 4 cosas mínimas. Email, ¿bien? Porque los usuarios usan email, endpoint y servidores, identidades y red. La red es extremadamente importante. ¿Saben por qué? Por todas las cosas unmanaged, donde no puedo instalar un endpoint, donde no se recibe un mail, pero tienen vulnerabilidades. Entonces eso es lo que genera XDR. Entonces, si ustedes no tienen alguna de esas 4, no tienen XDR, como mínimo. Ténganlo en cuenta. Bien, es un concepto de la industria. Bien, pero claro, alguien le va a decir: yo tengo XDR, y le va a hablar de 3 cosas o de 2, pero al menos 4. Bien. Y el último punto, no se ve bien, en este se ve mejor, bien. El último círculo, y ese es el círculo nuevo, bien, que nos va a ayudar a reducir la superficie de ataque, es la cuantificación del ciberriesgo. Porque no es solo entender la superficie de ataque, es entender, y de esta superficie, qué es lo que yo debo hacer primero. ¿Bien? Entonces eso se llama cuantificación del ciberriesgo, que Gartner lo llama como CRQ, si lo quieren escuchar. Esto no es un invento de Extermicro, ¿bien? Es algo de la industria. El tema es que hay que entenderlo como parte estratégica. Cyber Risk Quantification. Y la tecnología que nos ayuda a hacer eso, ¿bien?, es la tecnología que se llama Attack Surface Risk Management, que me ayuda a descubrir, ¿bien?, a entender y a mitigar el riesgo. Ahora lo van a ver más adelante en las próximas sesiones. Entonces, teniendo eso, ustedes ven, wow, ¿ven? Ya hay menos superficie de ataque, pero igual siempre van a tener una parte de la superficie de ataque, recuerden. Pero bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica así: lo que está abajo, bien, la ciberresiliencia y la ciberseguridad, son capas, bien, son círculos, son parte de anillos que yo pongo dentro de ese otro círculo más grande, que actúan durante un ataque, ¿correcto? Si no hay un ataque, no entra la capa de EDR, o sea, uno puede decir: no tengo detecciones, no hay nada, ¿no? ¿Correcto? Entonces el pensamiento es: ¿yo puedo ser más proactivo o predictivo? Claro. Y ese es uno de los puntos que tengo que pensar. Es cuando yo cuantifico el ciberriesgo, esto sucede antes del ataque, ¿bien? Y me permite ser más proactivo o predictivo. Pero fíjense que queda un pedacito acá. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama riesgo residual. El riesgo residual es algo que siempre tenemos y existe en todo momento, porque no existe la eliminación del riesgo. Si tienen que poner una definición en qué industria trabajan, bien, y están hablando con una persona de riesgos del negocio, nosotros trabajamos en la industria de minimizar el riesgo. ¿Y qué riesgo? El riesgo residual. Porque dice: ¿y para qué hacemos todo esto? Bueno, para eliminar todo este riesgo que yo conozco y que yo asumo y lo puedo manejar. Pero siempre voy a tener una de estas partes. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a la ecuación, ¿se acuerdan? Cambiante. Entonces, si yo sigo haciendo, imagínense que tienen todo eso y no lo hacen en tiempo real y de manera constante, la superficie de ataque crece. ¿Bien? ¿Y qué pasa? En vez de minimizar el riesgo residual, está subiendo. O sea, no estoy haciendo lo que yo dije que voy a hacer. Pero otra parte importante, y la buena noticia, yo les dije que todo esto estaba relacionado. Imagínense que yo voy a hacer, bien, unos agujeritos acá y voy a atar estos 3 circulitos, bien. Entonces, cuando yo aumento mi capacidad de cuantificar el ciberriesgo, bien, estoy a su vez aumentando mi capacidad de ciberresiliencia, mi capacidad de ciberseguridad y la capacidad de cubrir más superficie de ataque. Pero si yo digo, recuerden, siempre recuerden esto: si me quedo quieto y no cambio eso, o no tengo algo que me permita constantemente estar determinando el riesgo y cuantificándolo, bien,
Determinar el riesgo no es un mapa de calor, cuantificarlo es colocar un número, ¿bien? La superficie de ataque va a seguir subiendo. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Le voy a agregar una parte más, porque alguien puede decir, no, pero yo escuché de superficie de ataque. Bueno, la superficie de ataque tiene tres componentes importantes. La superficie de ataque externa, la superficie de ataque interna y la superficie de ataque humana. Por supuesto, si estamos hablando de identidades, dejar la superficie de ataque humana fuera de este contexto es un gravísimo error. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la superficie de ataque externa? Es todo lo que está público en Internet, no solo los sitios web, APIs, aplicaciones de terceros, o las aplicaciones SaaS que no están dentro de su infraestructura. Todo eso se ve a través de Internet. Y superficie de ataque interna, ¿qué es? Es la superficie de ataque que ve el cibercriminal después de que entró a la red. Porque alguien puede decir, yo tengo estas vulnerabilidades, pero las cubro con el firewall, con el perímetro. Sí, pero el atacante entra. Ustedes han escuchado que muchos de los ataques que han sucedido en Colombia tienen que ver con vulnerar el hipervisor. Entran al hipervisor y cifran todo. ¿Cómo llegaron al hipervisor? Con una vulnerabilidad. Pero claro, parchear la vulnerabilidad del hipervisor capaz que no es la prioridad. Porque alguien dice, no, pero está cubierta y no lo tengo dando la cara a Internet. Bueno, eso es la superficie de ataque interna. Es todo lo que se ve después de que el atacante está ahí. ¿Bien? Cada endpoint, cada servidor, cada aplicación. Y por último, la superficie de ataque humana. Mis usuarios, ¿cuán vulnerables son a un ataque de phishing? Y eso lo calculo y lo cuantifico con el riesgo. Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a ver hoy. Y si esta analogía no quedó clara, bien, vamos a ver otra analogía que tiene que ver con un video. Acuérdense del video, bien, y dice, voy a explicar la superficie de ataque. En este video lo que van a ver es este señor que tiene un chaleco antibalas y el otro señor va a comprar un chaleco antibalas y le va a explicar lo bueno de todo lo que tienen. Pero véanlo cuando alguien no conoce su superficie de ataque y no conoce realmente lo que está protegiendo y no conoce a sus atacantes. Hey! Hey! Bueno, quedó claro, ¿no? Lo que es la superficie de ataque. Y cuando uno cree que está haciendo algo, lo importante que es constantemente. Porque acá el problema no era entender si yo tenía que cubrirme, era entender el atacante. Fíjense, ¿no? O sea, y esto es lo que tiene que ver con explicar superficie de ataque. Espero que en estos minutos haya quedado un poco más claro. Entonces, ¿por qué es importante medirlo? Medirlo. ¿Bien? Voy a usar una frase nueva, no, es de Lord Kelvin, que ya murió hace tiempo, ¿bien? Que dice que lo que no se define, o sea, lo que no entiendo y lo que no tengo definido no lo puedo medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. O sea que, si ustedes se quedan quietos, lo único que van a lograr no es ni siquiera tener lo mismo, es tener mucho menos. ¿Bien? Entonces, esta charla que yo les estoy contando ahora, yo le he dado a varios CEOs, a varios CISOs, vicepresidentes de tecnología, y dicen, wow, qué bueno es tener esto, bien, y poder transmitirlo al negocio, para que entiendan que es un riesgo del negocio y debe ser considerado. Pero para eso hay que tener una forma de medirlo, bien, que es una de las partes importantes. Como les decía, y para validarlo un poco con mercado, por si quieren hacerlo, o si tienen una suscripción de Gartner, hablen de Cyber Risk Quantification. Pero lo interesante de Gartner es, dice, ¿para qué usan los líderes de riesgo y ciberseguridad la cuantificación del ciberriesgo? Fíjense que lo primero que lo usan es para priorizar los ciberriesgos. ¿Por qué? Porque no tenemos manos, porque tenemos recursos limitados y tengo que saber dónde lo que yo voy a hacer va a tener mejor impacto. ¿Bien? Pero de los 5 puntos, si ustedes se fijan, los 3 que siguen tienen que ver con comunicación. Lo difícil que es para los líderes de ciberseguridad comunicar a los equipos internos de ciberseguridad y a las áreas de negocio y al board y a los dueños de los riesgos el riesgo en el que estoy y que necesito hacer algo. Por lo tanto, si tengo un número, bien, yo puedo decir dónde estoy, puedo decir el impacto que tenemos, lo debo comparar con la industria para entender cómo estamos, porque un número no me dice cómo estoy o no. Y adicionalmente, bien, yo puedo decir, y para bajar este número,
al menos para nuestro apetito de riesgo, que debe ser por lo menos igual o menor al de la industria en la que estamos, bien, la industria en la que estamos no es la ciberseguridad, es lo que hacen ustedes, financieros, retail, viajes, lo que quieran, bien, en esa industria el riesgo debería estar por lo menos por acá abajo, y para hacer esto necesito estas inversiones, y así me voy a medir, y nos vemos dentro de 3 meses y te muestro cómo progrese con esto. Por eso medir es importante, y hablar de la medición del ciberriesgo es importante. Si no quedó claro lo que es el ciberriesgo, voy a traer otro video, ¿bien? Yo creo que los videos ayudan a entender las cosas. Imagínense que ese es su negocio, ¿no? Acordamos del riesgo de negocio, ¿bien? Y ustedes construyeron su negocio, ¿bien? Y ahora va a venir los riesgos del negocio, ¿no? Por ejemplo, ese tren que viene ahí atrás, no sabemos si va a pasar cerca o no, por ahora, ¿bien? Pero es un ciberriesgo que debe ser considerado. Si yo no lo miro, no sé muy bien a dónde estoy. Entonces fíjense lo que pasa, ahí viene el ciberriesgo, ¿bien? ¿Y qué pasa normalmente? Como no lo mido y no lo puedo cuantificar, ¿qué pasa con el CEO y el CISO? Dicen, ¿ves? Yo te dije que iba a pasar eso. Pero suerte que no nos pasó nada. ¿No? ¿Viste? No hay problema, no hay problema. Y ahí viene el ciberincidente, el ciberriesgo convertido en ciberincidente. Eso es lo que tiene que ver con no entender un ciberriesgo, con no manejarlo bien, y para entenderlo hay que cuantificar. ¿Quedó claro más con este video? ¿Vamos bien con el video? El resto de los slides tienen los basura. Entonces, el gran problema de cuantificar el ciberriesgo es que para cuantificarlo yo necesito datos, necesito telemetría, necesito saber cómo estoy. Y el problema es que tenemos una gran cantidad de soluciones de ciberseguridad, no importa si son buenas o malas. El gap está en que no se interconectan para darme una visibilidad y cuantificación del ciberriesgo correcta a la hora del negocio. Y eso tiene que ver con entender todo esto, las distintas posturas de todo esto, vean la complejidad. ¿Bien? ¿Cómo yo sé el riesgo de mis aplicaciones SaaS, de las identidades, de los datos, cuando a su vez las soluciones que tengo de ciberseguridad capaz que ven cosas aisladas? Y cuando hablo de cuantificar, vuelvo a decirlo, cuantificar es ponerle un número, ¿bien? Y no es ponerlo en un Excel. Tiene que tener una metodología que sea transparente y me permita ser creíble frente a las áreas de riesgo y al board. Por ejemplo, tengo un dispositivo probablemente comprometido y tiene bajos privilegios. Bueno, ¿cuánto le doy? Tengo una identidad comprometida. Lo tienen que calcular a nivel de las cosas que contextualizamos, que son identidades, assets y cómo eso se relaciona con el proceso de negocio. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Imagínense hacer eso todo manualmente. Bueno, una de las ventajas es poder automatizarlo y agregarle inteligencia artificial a cada uno de esos números. El otro gran desafío es que si este número me lo da una plataforma, por ejemplo, esto me lo da Active Directory, esto me lo da Qualys en una vulnerabilidad y lo otro me lo da Trend Micro, yo no puedo sumar los números. Olvídense, no es sumar y dividir entre 3. No funcionan esos cálculos, tienen que normalizarlo. Y para normalizar el riesgo, bien, hay que tener en cuenta qué es lo que debo hacer y para qué lo voy a usar. Bien, entonces, volviendo a los temas de estrategia de ciberseguridad, acuérdense, ¿no? Esto es lo que usábamos anteriormente. ¿Lo tengo que dejar de hacer? No, lo tengo que hacer mejor. ¿Pero cómo lo hago mejor? Evaluando los riesgos y sacando los hilos que me permiten interconectar las áreas que me van a dar los datos de riesgo. ¿Y para qué lo voy a usar? Bueno, para comunicarme con el board y la dirección. ¿Cuáles son las 3 preguntas que le hace un board o la dirección a un CEO o a un CISO? ¿Vamos a ser atacados? ¿Bien? Díganme si no escucharon esto alguna vez. ¿Bien? ¿Estamos mejor que esta otra compañía en nuestro mismo segmento que fue atacada? ¿Bien? ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en los riesgos correctos? No en las tecnologías correctas, en los riesgos correctos. Ustedes no compran tecnologías, ustedes compran tecnologías que van a impactar en cómo reducir los riesgos que van a afectar al negocio. Y eso es lo que tienen que justificar. Por eso es tan difícil justificar los proyectos de ciberseguridad, porque no puedo cuantificar los ciberriesgos. Y como les decía, para poder cuantificar esto, cualquier tecnología o cosa que usen tiene que tener una metodología clara. ¿Bien? Trend Micro tiene un documento que explica exactamente cómo calculamos eso. ¿Y qué está basado? ¿En ideas de Trend Micro? No, en 2 estándares claros del NIST, ¿bien? Que son el 830 y el 860. Por si no los conocen, el 830 es el estándar del NIST para hacer assessment de ciberriesgos y el 860 es para entender la contextualización de los assets. ¿Cuál es el valor de un asset? Porque yo no puedo calcular el riesgo si no entiendo lo que va a ser impactado.
Una misma vulnerabilidad en un asset que es crítico para el negocio y que no es crítico, no importa el tipo de vulnerabilidad que sea, tiene un riesgo diferente. Y además tengo que calcular la probabilidad de que eso sea atacado. Por lo tanto, tengo que medir la intensidad de los ataques a la que estoy siendo sometido. Y eso entra dentro del cálculo de ciberriesgo. Imagínense hacer eso todos los días para todas las identidades, para todos los sectores. Entonces, para finalizar en esta parte del keynote y entender después cómo podemos hacer esto, bien, la idea es ayudar al CISO, bien, a dos cosas. A comunicarse, vieron que 3 de los factores principales de entender el ciberriesgo tienen que ver con comunicarse con el board y la junta directiva, en cómo lo ayudamos a transmitir el mensaje correcto, bien, sobre el ciberriesgo con esos ejecutivos. Y por último, también al CISO a comunicarse con los equipos de ciberseguridad y decirle, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? Ah, vamos a parchar estas vulnerabilidades. No, pero ¿cuál es la prioridad? Por el CVE. No, no debe ser así. ¿Bien? En uno de los reportes de Transmayo que nosotros hacemos, ¿ustedes saben cuáles son el rango de CVEs de vulnerabilidades más utilizados por los grupos de ransomware? Entre 7 y 7.9. No es 8 y 10, que tal vez esa sea la prioridad. ¿Por qué? Porque ellos saben que son las vulnerabilidades que tienen el último parcheo. Y son las vulnerabilidades que se usan de otro tipo. Bueno, entendéis un detalle simplemente para entenderlo y poder contextualizar todo esto. Entonces, después de entender todo esto, yo como líder de ciberseguridad puedo tomar un rol diferente y hacer una evolución en mi rol. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos roles o todos, o una combinación. Pero los nuevos roles de los líderes de ciberseguridad que entienden el ciberriesgo y lo pueden hablar, es ser un embajador. ¿Bien? ¿Qué significa? Construir y mantener la confianza con las áreas de negocio, internas e externas. O pueden elegir ser un facilitador, facilitar los objetivos de negocio y reforzar la agilidad de los productos y servicios de su empresa. O ser un consejero, ¿bien? Un advisor, ¿bien? Que tiene que ver con desarrollar e implementar las estrategias resilientes de gestión de ciberriesgo. O ser un integrador, lograr que la ciberseguridad y el ciberriesgo sean un objetivo compartido en toda la organización. ¿Bien? O todas ellas, o lo que elijan, o empezar por alguna. Pero esa es la idea. Ese es el nuevo rol que tenemos que tomar los líderes de ciberseguridad. Entonces, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Miguelito.